Sean todos muy bienvenidos y bendecidos en este precioso día que el Señor nos ha regalado para compartir su preciosa palabra. Agradezco a Dios por otra gran oportunidad que me da para compartir con ustedes la palabra de Dios y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Yo soy el doctor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos, pero en esta ocasión tengo el traje del doctor Anderson Habla, que pretende ser una conversación entre tú y un amigo que pretende ayudarte en tu caminar con Dios. Pretende mostrarte el camino por donde debes caminar y de esta manera elevar tu alma hacia Él. Si tú aceptas los principios bíblicos que discutimos en el doctor Anderson Habla, estoy seguro que vas a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Posiblemente estemos pensando que todavía no hemos arrancado en realidad. Yo recuerdo en mi campo habían varias locomotoras, pero había una que trabajaba con leña. Y cuando a esa locomotora le pegaban 100 vagones de caña, él comenzaba muy lento y a veces patinaba y volvía y arrancaba. Tenían que poner arena sobre los rieles para asegurarse de que tuviera de dónde agarrar, y era lento el comienzo. Poco a poco, estoy hablando de 2 o 3 millas como mucho, pero una vez que seguía caminando, chan, 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 llegaba a tomar velocidad que era muy temeroso tocar esos vagones si tú quisieras montarte en uno de ellos. Tal vez este principio nuestro es así, estamos lentamente arrancando, pero les garantizo que con el favor de Dios y lo que yo entiendo que Dios me está dando para este pueblo, vamos a tener un despegue lento, pero eventualmente vamos a correr a la velocidad de Dios, no a la velocidad de nadie, sino a la velocidad de Dios. Estamos hoy en la continuación de la serie que comenzamos 2 semanas atrás, creyentes amigos del mundo y creyentes amigos de Dios. Esta es la tercera parte, y les dije la semana pasada que posiblemente tendríamos 3. Este de hoy, quizás la próxima semana, pero estoy muy seguro que ya 2 semanas más adelante le estaremos dando fin a esta serie para entrar en otra serie. El tema específicamente de hoy es las preferencias improcedentes, es decir, las prioridades impropias. Y quisiera, por el amor de Dios, que prestáramos atención, porque vamos a hablar de 2 hombres que vivieron toda su vida prácticamente juntos, pero sus prioridades eran totalmente diferentes. Uno de ellos tenía prioridades impropias, preferencias inapropiadas. Amados, cuando hablamos de preferencia, esa palabra significa que te permite señalar ventaja o primacía sobre algo o sobre una persona.
Dicha preferencia puede surgir por distintos motivos, como el valor, el merecimiento, los intereses personales. Y es por eso que una de las formas de concluir cuando Dios está hablando es por la oportunidad que nos da para escoger. Normalmente el hombre escucha tres voces: su propia voz, la voz del diablo o Satanás y la voz de Dios. Lo pongo en ese orden para que quizás pudiéramos ir de lo menos importante a lo más importante. Pero podríamos invertir el orden: Dios, Satanás y el hombre. El hombre escucha lo que por naturaleza le gusta. Y a veces, y hemos tenido experiencia de personas que han venido a consultar con nosotros lo que Dios les ha dicho en sus oraciones. Estoy hablando de aquellas personas que sacan un tiempo para que Dios lo pueda escuchar. Pero cuando dicen lo que Dios les está diciendo, entonces hemos concluido que ellos se están oyendo a sí mismos. Están orando, pero al mismo tiempo están deseando aquello que ellos quieren, no lo que Dios quiere, no la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, y escuchan esa voz y creen que Dios les está hablando, cuando en realidad Dios no está ahí. La otra voz que el hombre escucha con mucha frecuencia, más de lo que nosotros podemos imaginarnos, porque así fue que nuestros primeros padres cayeron en desgracia, es Satanás hablándole al hombre. Pero hay algo, y el tema no es ese, y me metí aquí no sé ni cómo, y vamos a explicarlo. Cuando Satanás te habla, no te permite, no te da oportunidad a pensar. Simplemente te forza a hacer aquello que él quiere que tú hagas. No vayas a la iglesia hoy. ¿Y qué tú vas a hacer? Es el mismo canto, el mismo coro, el mismo pastor predicando, la misma cosa. Y tú dices, no, yo tengo que ir a la iglesia. Pero ¿para qué tú vas? Está lloviendo. O sea que el hombre no te da alternativa. Te forza a hacer lo que tú no quieres hacer. Sin embargo, cuando es Dios que habla, Dios siempre te va a permitir la elección. Siempre. Y es por eso que él dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Yo pongo de ti ese fruto que está en medio del huerto del Edén. Si lo comes, te mueres. Y si no lo comes, vivirás para siempre. Para Dios siempre hay dos caminos: la senda ancha, la senda estrecha. Y debo recordarles a ustedes, amados amigos y hermanos, que en Dios no existe la neutralidad. No podemos decir, bueno, yo soy neutro, yo no soy de una cosa ni de la otra. No, en tu accionar, en tu vida, en tu partido, en tu iglesia, te permiten eso, pero en Dios no es así. Con Dios o se recoge o se desparrama. Con Dios o sale agua dulce de tu boca o sale aguas amargas. Con Dios no se puede decir yo voy a estar en el medio. La Biblia dice que el que conmigo no es contra mí. O sea que no hay términos medio. Tenemos que saber eso. Con Dios tú tienes que o estar con Él o estar sin Él. Si no estás con Él, estás con el diablo. No hay término medio. No, estás con el diablo. Si no estás con Él,
Si no le está sirviendo a él, está sirviendo al diablo. Eso es simple. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo aquí, que hay escogencia que debemos pensar muy bien. Hay prioridades que debemos pensar muy bien para nuestra vida. ¿Qué es lo que conviene? Y a pesar de que Dios nos dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, Él nos dice, escoge la vida para que viva. En otras palabras, aún en los momentos en que no tenemos cómo discernir lo que está pasando, Dios puede ayudarte. Ahora, yo quiero que se abrochen el cinturón porque vamos a despegar en el viaje hacia la verdad de Dios. Prepárate, pero siempre quiero que recuerden las palabras del apóstol Pablo a su hijo Timoteo cuando le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hay muchos cristianos en vergüenza. Hay muchos cristianos que no saben trazar bien la palabra de verdad. Y tenemos que aprender a trazar esa palabra de verdad, a usarla, a marcar la palabra. La palabra trazar aquí es como cuando el sastre tiene que hacer un patrón o tiene que hacer un pantalón, una camisa, un traje, lo que sea. Entonces él tiene que trazar muy bien ese corte. Entonces la Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien. Si tú no puedes trazar bien la palabra de verdad, vas a andar de mala doctrina en mala doctrina, de iglesia en iglesia, de conceptos y normas hasta el fin de tus días. Tenemos que aprender a trazar la palabra de verdad. Vamos por favor a la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 13, Génesis el capítulo 13, y vamos a leer los versículos 14 al 18. Déjame ver si puedo leer aquí estas palabras. Escuchen cómo dice la palabra de Dios. Génesis 13, y dijimos que vamos a leer 14 hasta el 18. Dice de esta manera: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, escucha bien esto, y mira el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y hacia el oriente y hacia el occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia la contará. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y dice allí, y edificó altar a Jehová. Mis amados hermanos, quiero hacer un repaso de lo que ya hemos dicho durante las 2 primeras semanas. Dios tuvo que ir hasta Ur de los Caldeos a buscar a un hombre llamado Abraham, porque la descendencia de Noé, que Dios había rescatado cuando el diluvio, por gracia, que es donde por primera vez aparece la palabra gracia. La Biblia dice, y halló Noé gracias, por gracia nada más. Dios rescata a ese hombre
Y como es costumbre de Dios hasta el día de hoy, rescató también a sus familiares, a sus hijos y a las mujeres de sus hijos. Parece que ninguno de ellos tenía hijo, porque los hijos no están allí. Y Dios los rescató, pero 200 años más tarde, para la Torre de Babel, ellos quisieron crear un nombre y desafiaron a Dios. Tal vez empujado por Nimrod, pero la verdad es que desafiaron a Dios y Dios tiene que descender de nuevo. La Biblia dice, descendamos, porque estos hombres están unidos y nada los va a detener. Y cuando Dios descendió, provocó confusión porque todos hablaban un mismo idioma y confundió los idiomas, y ellos tuvieron que esparcirse por todo el mundo como originalmente Dios quería. Ellos se fueron distanciando poco a poco de Dios, hasta que finalmente se distanciaron de Dios. Y ahora Dios no tiene a nadie. Y Dios tiene que venir ahora a la tierra, porque hay una promesa hecha que se encuentra en Génesis el capítulo 3, versículo 15, que dice, y enemistad pondré entre ti la mujer y entre tu simiente, y la simiente suya, esta te va a herir en la cabeza, pero tú le vas a herir en el calcañar. Dios hace la promesa del Salvador, pero ¿cómo está bien el Salvador ahora? La familia que él rescató del diluvio lo abandonaron. ¿Por dónde va a venir el Mesías? Entonces Dios tiene que ir a donde Abraham, allá a Ur de los Caldeos, y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Ustedes están entendiendo lo que Dios está haciendo aquí. Manda a un hombre a salir, pero no le dice para dónde va. Ese hombre estaba comprometido, si saliera, a buscar la dirección de Dios todos los días. Imagínense ustedes en una encrucijada, en un lugar donde hay dos caminos. ¿Para dónde voy a coger? Él tiene que preguntarle a Dios, ¿para dónde voy a coger? Y Dios le tendría que decir cuál de los dos caminos escoger. Así salió Abraham de Ur de los Caldeos, pero yo creo que Abraham cometió un errorcito, porque la orden fue sal de tu tierra y de tu parentela, pero pareciera, por la razón que él tuviera, tal vez su papá Taré estaba un poquito viejo, tal vez Lot estaba un poquito desamparado porque su papá acababa de morir. Entonces Abraham se trae con él a estas dos personas. Y Lot y Abraham tuvieron una muy linda amistad, una muy linda relación. Naturalmente, Taré, el papá de Abraham, muere algunos años después allá en Harón, que era originalmente el nombre del papá de Lot, hermano precisamente de Abraham. Entonces, estos dos hombres permanecieron juntos. Cuando el papá de Moisés muere, él entendió que debía seguir su camino hacia la tierra que Dios le había dicho que tenía que ir. Sin embargo, llegaron a ese lugar y Lot pasó muchas cosas con Abraham. Permanecieron juntos por muchos años, hicieron largos viajes juntos, se fueron de ahí a Hebrón, luego se fueron a Egipto, de Egipto regresaron a Betel y de Betel se fueron a Canaán. Amados hermanos, estos dos hombres eran prácticamente amigos, no sobrino y tío, sobrino, llegaron a ser muy buenos amigos, pero
esa relación no iba a seguir. No iba a seguir. Pronto se quebraría. ¿Cuáles fueron las razones que tuvieron que estos dos hombres, estos dos amigos, que pasaron por tantas vicisitudes juntas, que separarse? Bueno, la vez pasada dijimos que hubo 3 razones para la separación. Número 1, esos dos hombres habían tenido éxito. Dios les había provisto de abundancia, de riqueza, de animales, de oro, de plata a los dos. Tantos animales que ya la tierra no les daba para pastar a sus animales. Y comenzó entonces una riña entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Un asunto infernal. Pero cada vez que ellos traían esas quejas a sus amos, de alguna manera Abraham y Lot tenían que discutir la situación para saber qué hacer. Y la lucha se prolongó. Y finalmente la parte número 3 es que la tierra donde residían era una tierra compartida con los cananeos y los fereceos. Pero escuchen esto, amados amigos, el problema de los pastores consistió en que los pastores de Lot mandaban a sus animales a pastar en tierras ajenas, en lugares que no debían hacerlo. Y los pastores de Abraham consideraban que eso era un pecado y grave. Y entonces reprendieron a Lot por lo que estaba haciendo, pero los pastores de Lot le respostan a ellos diciéndoles: esta tierra es de Abraham. Y Lot es el único heredero que tiene Abraham. Por tanto, nosotros no estamos haciendo nada normal, todo está bien. Pero esa respuesta no era verdad, porque esa tierra no le había sido entregada todavía a Abraham. Entonces, más importante que todas las cosas, Abraham tuvo que tomar una decisión. Y me parece, por el escenario que uno puede divisar en su mente, ellos tuvieron que haber subido a un lugar alto. Y allí Abraham le propone a Lot: tenemos que separarnos. Tenemos que separarnos. Esto no puede seguir. Y dice ahí: somos hermanos. Esa amistad de tío y sobrino se profundizó tanto que Abraham lo llama aquí hermano. Y Lot tomó, amados hermanos, una decisión rápida. Cuando miró la llanura y vio lo lindo que era ese valle del Jordán, él no pensó en más nada. Parece que todo lo había calculado fríamente, porque él no perdió tiempo para tomar la decisión. Y además de eso, cuando yo leo la palabra, entiendo que él estaba pensando que se estaba aprovechando de la ingenuidad del viejo Abraham. Esto es lo que yo quiero. Porque Abraham le dijo: si te vas para el norte, yo me voy para el sur. Si te vas para el sur, yo me voy para el norte. Escoge tú primero. Yo quiero que ustedes lean conmigo en Génesis el capítulo 13, versículos 10 y 11, donde habla acerca de la decisión de Lot. Y dice así: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Tenía un sistema precioso de riego. La tierra se regaba como cuando antes del diluvio. Como el huerto de Jehová, dice aquí, como la tierra de Egipto en la dirección del Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán.
Y dice la palabra aquí, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron estos dos hombres. Amados hermanos, después de tanto tiempo juntos estos dos hombres, para arriba y para abajo, y como les dije anteriormente, tal vez noches enteras recordando su tierra natal. ¿Qué pasó aquí ahora? ¿Cuál sería la suerte de ambos hombres? No solamente Abraham, sino de los dos. Porque Abraham ahora se queda. ¿Y qué de Abraham? ¿Qué pasará con Abraham? Antes de decirles lo que pasó con Abraham, yo quiero que ustedes vean la actitud irresponsable de Lot. La actitud egoísta de Lot. La Biblia dice que continuó su camino. El hombre se fue y ni siquiera miró para atrás. No vaya a ser cosa que Abraham se arrepintiera de haberle permitido escoger primero. El hombre salió, como dice en mi país, como un chele. Se fue. Y yo quiero señalar aquí, amados hermanos, algunos impropios, porque de eso es que vamos a hablar durante esta clase de hoy. Los impropios, los inapropiados de Lot. Número uno, no buscó la bendición de Abraham para irse. Pero tampoco bendijo a Abraham. Lot nunca consideró las consecuencias de vivir en las ciudades del valle. Pareciera que en su mente estaba establecido. Es como cuando uno va maquinando una cosa por tiempo, y cuando llega la oportunidad tú sabes lo que tienes que hacer. Pero hay una cosa que mientras el suelo de la llanura del Jordán era fértil y el agua era abundante, la Biblia dice que los hombres de aquella tierra eran inicuos, eran malvados. O sea, lo que Lot estaba haciendo era que estaba cambiando el ambiente donde había vivido por tantos años para ir a vivir entre hombres inicuos y malos. Sin embargo, yo creo que Lot decía, a mí no me importa, yo voy hacia mi meta, yo tengo mi meta, a eso es que voy. Y eso podría estarle mandando un mensaje a muchos amigos, personas que llegan aquí a Nueva York y tienen una meta, o llegan a donde sea, tienen una meta, llegan a una iglesia, tienen una meta, y no le importa nada lo que está sucediendo a su alrededor. Yo voy para mi meta. Voy a dejar esa vida de estar levantando tienda y desmantelando tierra. Estoy cansado de ello. Voy a dejar de vivir cuidando animales y pendiente de animales. Hay otras cosas que yo puedo hacer en la vida. Quiero oler de otra manera, ese olor de animales. Yo no quiero ya más ese olor. Eso fue lo que Lot estuvo pensando cuando dejó a Abraham. Sin embargo, no consideró el costo espiritual de su decisión, que por cierto, el costo era excesivamente alto, demasiado grande, amados hermanos. Porque en un análisis final, los beneficios materiales que él pudo haber obtenido allá en la ciudad, y de eso vamos a hablar la próxima vez, porque él logró muchas cosas, se convirtieron en pérdidas. Se convirtieron en pérdidas. La última vez que el libro de Génesis nos habla de Lot, lo encontramos viviendo en una cueva con todas sus pertenencias. La riqueza que obtuvo al lado de Abraham, lo perdió o la perdió
Perdió la riqueza que había adquirido al lado de Abraham. Y es por eso que estamos tratando, ese tema no parece como de mucha importancia, pero sí podemos entender, amados hermanos, con estas palabras, que a veces somos colocados al lado del hombre de Dios que puede, o a través de quien tu vida puede ser bendecida. Pero a veces no le damos oportunidad a Dios. En el momento que logramos un liderazgo en la iglesia o lo que sea, ya nos queremos ir y luego nos caemos más adelante. Yo quiero que ustedes entiendan que mientras Lot tomó esa decisión de apartarse de Abraham, Abraham regresó a donde Dios quería que él estuviera, ahí en Canaán. Y tal vez, y solamente tal vez, la separación de Lot, fue provocado por Dios, porque Dios no podía bendecir a Abraham de la manera que él lo había considerado hasta que él se quedara solo, como era originalmente la orden de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela. Su papá murió, ahora Lot se tiene que ir. Ahora Dios tiene oportunidad de lidiar con Abraham. Todos estos años perdidos. Y a veces nosotros tenemos Lot a nuestros alrededores. Y sentimentalmente damos todas las vueltas posibles para que no se vayan. Cuando en realidad tu bendición es que se vayan. Lo consideramos buen líder, lo consideramos importante en la iglesia, lo consideramos todo esto. Pero en realidad, amados hermanos, muchas veces es mejor que se vayan. Lot se fue. Sin embargo, Abraham se quedó allí en Canaán haciendo ¿qué cosa? Dos cosas. Oyendo a la voz de Dios y obedeciendo a la voz de Dios. Nada puede ser más importante que eso. Que oír a Dios y obedecer a Dios. El problema de muchos hombres es que oyen a Dios, pero no obedecen a Dios. Y la Biblia dice claramente que no debemos ser tan solamente oidores de la palabra, sino más bien hacedores. Muchas veces las promesas de Dios tardan, y quizás para muchos tarda mucho, pero te garantizo que llegarán, aunque Dios tenga que enviar a Miguel a enfrentar las huestes infernales del príncipe de Persia, como lo hizo con Daniel. Las promesas de Dios te van a llegar. Cuando Dios te promete, la Biblia dice que Él no es Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él te va a dar. Ahora, si la promesa que tú crees que tú tienes de Él fue que tú te la inventaste o oíste una voz equivocada en tu oración o no sé cómo, entonces ya es otra cosa. Pero cuando Dios promete, Dios va a hacer lo que Él promete. Ahora, ¿qué sucede con Abraham ahora que Lot no está con él? Escuchen bien esto. Yo quiero que ustedes, porque este es el meollo, esta es la parte buena de lo que estamos diciendo. Taré murió, Lot se fue, Abraham está solo. En Génesis 13, 14 hasta el 18, que fue el texto que leímos en principio, dice que Jehová se le apareció a Abraham inmediatamente, después que Lot se fue. Ahí mismo en el próximo versículo nos dice que apareció Jehová a Abraham. Ese libro brillante que se llama la Biblia, curiosamente presenta métodos de comparación para ilustrar principios espirituales. Y para hacerlo, toma a dos personajes en un mismo entorno o ambiente y una misma referencia de tiempo
para mostrar los caminos de Dios. De la mejor manera que usted puede entender lo que yo acabo de decir es viendo estos ejemplos, Caín y Abel. Mismo tiempo, el mismo entorno, vivieron con los mismos padres, las mismas hermanas, pero fueron dos personas totalmente diferentes en que sus prioridades eran diferentes. Uno escogió la preferencia de Dios, de servir a Dios, de buscar a Dios, de amar a Dios. El otro hizo todo lo contrario. Moisés y Aarón, dos hermanos, la misma cosa. Samuel y Saúl, David y Salomón. Quizás podríamos insertar ahí también a Esaú y a Jacob. Pero los dos personajes interesantes para mí aquí son Abraham y Lot. Todos con unas preferencias completamente diferentes. Sin embargo, hermanos, escucha bien esto, ya estamos terminando, no se desespere. Al observar la vida de Abraham y Lot, resulta muy difícil no poder reconocer la diferencia entre el hombre que está dispuesto a invertir en las cosas espirituales, porque allí dice que Abraham construyó altares a Dios, y el hombre que busca las cosas mundanales. Cuando tú lees la historia de estos dos hombres, tienes que automáticamente observar que hay uno que quiere invertir en las cosas de Dios y hay otro que está yéndose o que va por las cosas mundanales. Abraham construyó altares a Dios. Sin embargo, ¿qué hizo Lot? Lot levantó tiendas a Dios, o tiendas para sí, no para Dios, tiendas para sí. Mientras Abraham estaba construyendo altares, él estaba construyendo, levantando tiendas. Abraham tenía sus propios altares. Abraham construyó sus altares. Cuando miramos la vida de Abraham, hay 5 altares en la vida de Abraham, que vamos a hablar de eso más adelante. Pero ¿qué hay en la vida de Lot? Lot tomaba prestados, o más bien tomaba prestado los altares de Abraham. Él no construyó altar porque eso no era importante para él. Estos dos hombres no tenían las mismas preferencias. No hay ni una sola referencia en la Biblia que indique que Lot construyó alguna vez un altar. Pero Anderson, ¿y qué es un altar? ¿Y para qué mencionamos altar aquí? Bueno, el altar debe ser cuidadosamente construido si lo vas a hacer para Dios. El altar no es solo un lugar de sacrificio donde tú ofreces ofrendas a Dios. Era la única manera de ofrendarle a Dios en esos días de Abraham y Lot. No había otra manera de ofrendar a Dios. ¿Cómo tú le ofrendabas a Dios? Más tarde vino que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Pero desde Abel hasta ese momento, la manera de ofrendarle a Dios era a través del sacrificio en el altar. Entonces era un lugar de sacrificio, pero un lugar de juicio, porque en ese lugar Dios te confronta. Dios desnuda tus pecados para que tú te puedas arrepentir. El altar es un lugar de adoración, es un lugar de devoción a Dios, pero también es un lugar de bendición. Tú vienes a adorar a Dios, tú vienes a rendirle culto a Dios. Entonces, en ese momento Dios también trae bendición a tu vida. Los altares en la casa de Dios son los arrepentimientos, la consagración, la bendición y la dirección espiritual. Ahí es donde tú oyes la voz de Dios. Cuando tú vienes al altar, inclusive en este tiempo, tú vienes al altar. Hay muchas personas que oran a Dios corriendo en su carro, mientras van caminando, mientras van haciendo ejercicio.
La importancia de esto es que la Biblia dice orar sin cesar. Pero cuando tú tienes un altar de adoración en tu casa, un lugar separado para tú encontrarte con Dios, créeme, amados hermanos, Dios te va a escuchar y Él se va a dejar escuchar también. Pero cuando queremos vivir ocupadamente haciendo todo menos la cosa de Dios, pero que entonces queremos hablar con Dios huyendo, a veces la voz de Dios se va a oír distorsionada, amado. Hay que sacar tiempo para estar con Dios. Hay que sacar tiempo para seleccionar un espacio determinado para tú hablar con Dios. Entonces, pastor, yo no puedo orar cada vez. Bueno, tú puedes hacerlo como tú quieras, pero el consejo que yo te doy es que en tu hogar debe haber un espacio donde tú te encuentres con Dios, y si lo hace a la misma hora todos los días, mucho mejor todavía. El altar es el lugar donde cuando Elías pidió fuego, bajó el fuego de Dios. Abraham caminó por fe, Lot caminó por vista. Sus ojos estaban en todas las cosas, menos en las cosas de Dios. Abraham era generoso, era desinteresado. Lot era un mundano y al mismo tiempo codicioso. Codició todo lo que era el valle del Jordán, incluyendo a Sodoma y a Gomorra. Abraham buscó una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y qué pasó con Lot? Encontró una ciudad que Dios destruyó, no la construyó. Abraham se convirtió en un heredero del mundo a través de la justicia. Y como ya les dije anteriormente, la última mención de Lot en Génesis, la Biblia lo ubica en una cueva desierta, lejos y con todas sus posesiones. Posiblemente un saquito fue que no tenía más nada, porque no pudo llevarse nada de lo que tenía en Sodoma y en Gomorra, y Dios destruyó la ciudad con todo. Imagínense ustedes. Ahora, cuando vemos todas estas diferencias, quisiéramos preguntarnos, pero ven acá, ¿y qué pasó con la salvación de Lot? ¿Se habrá salvado Lot? Bueno, mis amados hermanos, según el apóstol Pedro, el hombre no era tan malo como quizás yo mismo quiera proyectarlo aquí, porque Pedro lo da por justo. Y lo menos que quiero hacer aquí ahora es contradecir a Pedro, no tengo autoridad para hacerlo, ni tampoco entrar en una discusión después de la aseveración que él hace. Entonces yo tengo que entender que el hombre era justo, pero tenía algunas cosas que le impedían caminar, no con Abraham, no con Dios. Esas cosas le impedían caminar con Abraham nada más. No estoy hablando aquí de Dios. Era justo, pero tenía algunas cosas que le impedían caminar con Abraham. ¿Cuáles eran estas cosas? Porque Abraham caminaba por fe, pero él no. Él caminaba por la fe de Abraham y no por su propia fe. Y eso no puede ser, amado hermano. Si no has conocido alguna vez a una persona, tal vez deba decirlo de esta manera, tal vez tú has conocido a alguna persona que te siguen por lo que ellos ven en ti, porque ven que Dios te favorece en muchas cosas.
Pero yo no tengo problemas con esto. No hay nada de malo en que las personas te sigan, porque la mano de Dios está en tu vida. Sin embargo, en algún momento, esa persona necesita obtener su propia fe. Muchas personas viven: pastor, ora por mí. Pastor, bendice mi familia. Pastor, habla con Dios. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿A qué hora ora el pastor? ¿A qué hora es que ora el pastor? ¿Cuáles son los sacrificios, si se quiere, hace el pastor para entrar en comunión con Dios? Como les acabo de decir, un lugar aparte, en su hogar, un tiempo apropiado, un tiempo determinado. ¿Cuál es el tiempo? Porque si yo tengo que ver las llamadas y las notificaciones que he recibido hoy en mi teléfono, que desde las 8 de la noche ya yo pongo el Do Not Disturb, yo no tendría tiempo para contestar los emails que recibimos. Entonces, ¿a qué hora debo hacer lo que tengo que hacer en este sentido de adoración a Dios? Tengo que hacerlo entre las 4, 5 o 6 de la mañana como tarde. Entonces, ¿qué sucede? Escuchen bien, porque no quiero que me vayan a malinterpretar. Yo tengo que orar por mis miembros y yo oro por ellos, como yo sé que ellos también oran por mí. Pero ponerle la carga al pastor de todas tus necesidades es impropio. Porque mientras yo tengo que levantarme a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana a orar y buscar el rostro de Dios, tengo que dejar ese sueño preciosísimo, porque yo creo que es el sueño más dulce que hay, el de las 4 o 5 de la mañana. Pero es ahora que yo me levanto. No ahora porque estamos en cuarentena o aislado. Esa es mi vida. Me levanto a las 4 y 5 de la mañana todos los días, sin importar la hora que yo vaya a la cama. Estoy ahora queriendo acostumbrarme a ir a la cama a las 10, pero a veces son las 12 y todavía estoy estudiando, estoy haciendo cosas. Entonces, mientras yo me levanto y dejo ese sueño dulce que hay a esta hora, la persona está durmiendo todavía. Entonces me impone la carga de su problema para yo tener que cargar con ella. Con esto termino. Lot nunca pudo adquirir el mismo nivel de fe y de compañerismo con Dios. No pudo hacerlo. No pudo porque Dios seguía hablando con el hombre a quien había pedido que saliera de su tierra y de Ur y de su parentela. Dios hablaba con Abraham. Y ese es un gran privilegio, amados hermanos. Algunas personas pueden viajar contigo. Algunas personas pueden viajar conmigo. Pero después de un tiempo, notarán que se trata de una caminata personal entre tú y Dios. Y la Biblia dice, excepto en algunos casos, como este caso de Abraham, porque Dios necesitaba a alguien de donde pudiera venir la simiente de la simiente de la mujer. Excepto en estos casos, Dios no hace acepción de persona. Tu bendición puede ser tan grande y fuerte como la bendición de cualquier persona. Ahora, las bendiciones no vienen al azar. Dios no derrama bendiciones y toma bendiciones sobre todos. La Biblia dice que como el gorrión en su
al volar, la bendición no viene sin causa. Hay algo que tú tienes que hacer para que Dios te pueda bendecir. Naturalmente hay una bendición genérica, una bendición para todos, el sol sale para todo, el oxígeno sale para todo, pero hay bendiciones que hay que trabajarla. Hay que trabajarla. La Biblia dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para hacer, para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Tú no puedes estar sentado en la casa haciendo nada y pensar que tú vas a ser bendecido y comienza a criticar a aquel que tú ves que está siendo bendecido. Ese que está siendo bendecido está pagando un precio por su bendición. Está levantando altares a Jehová. Está viniendo a ese altar constantemente para oír la voz de Dios y hacer lo que Dios le pida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Yo oro que Dios pueda abrir tu mente y tu corazón para que puedas entender la palabra de Dios.